Hola doctora Belsi, primero que nada reciba un cordial saludo de mi parte y que el mismo sea extendido para toda su familia. Aprovecho la oportunidad para desearles una feliz Navidad y un venturoso año 2012. Hoy vamos a discutir un poco con respecto a la resolución de conflictos organizativos. En primera instancia debemos entender el significado de la palabra conflicto. Hablando en términos básicos, el conflicto es toda situación en la que dos o más partes se sienten en oposición, es decir, distintos puntos de vista con respecto a un problema o situación. Isaacson, en el año de 1994, estableció dos dimensiones del conflicto. La primera de ellas, la intrapersonal, hace referencia a los problemas internos de la persona que lo lleva a estados de estrés, angustia y presión. La segunda, la interpersonal, tiene que ver con la interacción de dos o más personas. En esta dimensión, se observan problemas relacionados a estructuras jerárquicas, de competitividad y búsqueda de mayor prestigio y poder. Ninguna institución está exenta de presentar conflictos, es decir, ellos pueden emerger en cualquier momento, ya que cada ser humano es único e irrepetible. Tenemos diversos tipos de conflictos. Según Smuts, los más destacados son luchas por poder. Aquí observamos que hay competencia entre el personal docente o administrativo en cuanto al reconocimiento y promociones. Hay intereses personales como la cuadratura de horarios de clases. Ejemplo, dejar al nuevo en la tarde y que mi carga horaria esté en la mañana porque yo tengo más tiempo en la institución. La lucha por los pocos recursos existentes en la institución educativa. Presencia de grupos que dominan a los demás y que pretenden definir cómo hacer las cosas dentro de la escuela. Por ejemplo, la docente que quiere hacerlo todo y critica el desempeño de otros. También tenemos la confrontación entre valores. Aquí ocurre el fenómeno del amiguismo dentro de la estructura organizativa de la escuela, y el director y los docentes, que llevan más años en la institución, buscan crear comodidades para ellos y delegarle la mayor responsabilidad a los nuevos maestros e inclusive imponerles las formas como deben realizar las actividades. Ejemplo, el docente nuevo se le atribuyen mayores cargas con respecto al cumplimiento de las guardias porque debe pagar un noviciado. Por otra parte, tenemos la débil visión de la misión de la escuela. Cuando hay esa falta de claridad del directivo, es como cuando la ballena guía pierde el sentido de navegación, es decir, ellas chocan entre sí, encallan y hasta mueren en las islas. Así sucede cuando el docente no tiene la claridad de la visión institucional. Cuando el director no sabe cuáles son los objetivos principales de la escuela, se genera dispersión en los maestros por su inconsistencia y esto lleva a la pérdida de credibilidad y se debilita su autoridad. Muy bien, ¿cómo detectar el conflicto dentro de la escuela? Primero que nada, debo determinar los valores y objetivos de los docentes en conflicto. Posteriormente, debo investigar sobre la relación previa al conflicto, es decir, cómo se trataban estas personas antes de que sucediera el problema. Tenemos que determinar la naturaleza, el origen del conflicto, por qué sucedió, qué motivó a estos docentes a que se presentara el conflicto en particular. Luego debemos comprender los intereses de los involucrados en la solución, es decir, qué están haciendo ellos para buscarle la solución al problema. De ser así, tenemos que indagar acerca de las estrategias que ellos han empleado para la búsqueda de soluciones. También tenemos que comprender el tiempo existente, la disponibilidad de tiempo que tengan ellos para la resolución de problemas. Una vez que nosotros utilizamos estas herramientas para comprender y determinar la presencia de un conflicto, nos abocamos a la búsqueda de soluciones. Ahora, ¿qué hacer para solventar el conflicto? Primero que nada,
Debemos comprender que un conflicto es un aspecto inherente del individuo. Luego, debemos comprender el origen, tipo y comportamiento de los agentes en conflicto. Por ejemplo, tengo un problema en la escuela porque dos docentes se pelean por el uso del videobeam. El docente con más años se aprovecha de su jerarquía mientras el nuevo se siente impotente ante lo que él considera un abuso. Como director, debo comprender el problema, saber que hay una lucha por poderes que hay que resolver. Aplico técnicas y dinámicas que promuevan las soluciones viables, como implementar un horario para el uso del videobeam. Una vez que se imparte este horario del recurso audiovisual, se solventa el conflicto. Debo recordar, como director, que hay que abordar el conflicto como estimulante de un proceso reflexivo e integral, manteniendo siempre una actitud imparcial. Y por supuesto, dar lo mejor de sí en aras de solucionar el conflicto. Es decir, tenemos que agotar todos los recursos para solventar los problemas existentes dentro de la institución si queremos garantizar la excelencia y que todos estemos encaminados hacia la búsqueda de los mismos objetivos. Bueno, esta es toda la presentación. Reitero mi deseo de feliz año y un venturoso año nuevo, doctora. Nos estamos viendo el próximo enero. Hasta la vista.